Dice la palabra del Señor: alabad ¿a quién? En su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. No sé si la persona que esté al pie suyo está respirando, ¿cierto? Bueno, algunos parece que no respiraran, pero porque a veces adoramos al Señor y algunos parece que no estuvieran respirando. Están como, yo digo, Señor, eso pasa como cuando, sobre todo los padres primerizos, que se levantan a mirar si el bebé está respirando allí. ¡Ay! Le ponen el oído o se quedan mirando si está respirando. Y haga, ¿cierto? Esos son los papitos primerizos, sobre todo, que Dios vio. Es algo que el ser padre es algo que uno no tiene escuela, como decíamos anoche, y uno lo va aprendiendo. El bebé le enseña a uno a ser papá. Amén. Entonces, por eso dice la palabra del Señor: todo lo que respira, o todo aquel que respira, alabe al Señor. ¿Con qué podemos alabar al Señor? Lo podemos alabar con nuestras manos, ¿cierto? Lo podemos alabar con nuestra boca, porque estas manos son para alabar al Señor. Estas manos. Cuando escuchamos canciones que dicen ¿cuántos han traído sus manos? Es porque el adorador ve que la gente, yo no sé qué hizo sus manos. A veces nos cuesta levantar las manos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién únicamente se levantan las manos? Usted no le levanta las manos al vecino, usted no le levanta las manos a su hijo, usted no levanta sus manos por más que ame a su esposo. Entonces es importante que este movimiento de levantar las manos, y no así, ¿cierto? Y no así, sino levantar las manos, es un movimiento que usted le da gloria a Dios, porque a Él es el único que levantamos manos. Cuando nosotros levantamos manos, el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas se disipa. ¿Por qué? Cuando nosotros aplaudimos al cantante, aplaudimos al que está cumpliendo años, aplaudimos por diferentes motivos y circunstancias. Pero el levantar las manos es tan importante que es mi instrumento de alabanza y de adoración al Señor. Cuando yo no levanto las manos, es como si el enemigo me tuviera con una cuerda, me tuviera paralizado ahí, que no me permite levantar las manos, ¿cierto? Levantar las manos es indefensión, es decir, Señor, aquí estoy. Es decir, Señor, a ti, solamente a ti levanto mis manos. Y en medio de la alabanza, ¿cuántos se cansan cuando levantan las manos? Eso le empieza a uno a doler por acá, y uno empieza a empezar a bajar las manos. Pero nosotros debemos de ordenarle a nuestro cuerpo que levante las manos para adorar a Dios. Debemos de decirles: brazos, adora al Señor. Brazos, levántate, ten fuerzas para adorar al Señor. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que alabemos al Señor por varias cosas. Alabemos al Señor por, él dice, el 1 dice, alábenle en la magnificencia de su firmamento. ¿Quién vive en el cielo? Solamente ¿quién vive en el cielo? Hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo,
Hay dos mundos, el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Ambos pertenecen a lo espiritual. Usted de pronto no ve los demonios que se están moviendo detrás de una situación. Usted no ve los demonios que se están moviendo atormentando a sus hijos. Usted no ve los demonios que se están moviendo, trayendo destrucción, trayendo muerte, ¿cierto? Pero los hay. Pero también hay un mundo espiritual, el mundo de la luz, donde están los ángeles del Señor, ¿cierto? Y allí vive el Señor con sus poderosos ángeles. Amén. ¿Qué ocurre cuando nosotros adoramos al Señor? El Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Los que son pueblo de Dios digan amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor habita no en cualquier lugar. Nuestro pastor nos decía el domingo pasado, el Señor está en todo lugar. El Señor nos decía, el Señor está en la taberna, pero no se manifiesta allí. Nos explicaba y nos enseñaba nuestro pastor. Entonces, pero el Señor, ¿dónde está? En medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo. Y su pueblo le alaba no solamente en la iglesia, su pueblo le alaba en la casa, su pueblo le alaba cuando tiene problemas, y ahí se manifiesta el Señor. Si usted quiere ver milagros del Señor, alabe al Señor. Alabe al Señor. De verdad que me he gozado con esas prédicas de nuestro pastor, que dice que en medio de la adversidad, que en medio del problema, nosotros coloquemos alabanzas para el Señor. Levantemos nuestras manos y podamos adorarlo con nuestra boca. Amén. ¿Quién puede adorar en medio del dolor? Los que hemos sufrido dolor. A veces el dolor quiere callarnos. A veces el dolor impide que usted adore al Señor, porque a veces nosotros somos personas emocionales, que solamente cuando el Señor responde la oración, oh Señor, hoy estoy feliz para adorarte, hoy estoy feliz, hoy sí te doy gracias. Pero el Señor dice, en todo tiempo adora al Señor, en todo tiempo, porque la alabanza es un instrumento de guerra. Cuando tú estés en ese ataque del diablo, porque a veces el diablo se levanta con todo, se levanta, parece impetuoso, que fueran aguas, ¿cierto? Que fuera un fuego que no se puede apagar, y ataque por este lado y ataque por el otro. No sé cuántos han vivido eso. Hay semanas que tenemos ataque de arriba, ataque de abajo, ataque de los extremos, y uno dice, no puedo más. ¿A cuántos le han pasado? ¿Solo a mí? Y en ese momento el Señor te dice, alábame. Alábame en medio de las circunstancias difíciles. Nosotros no alabamos al Señor solamente cuando todo va bien. Nosotros alabamos al Señor en las peores condiciones. Nosotros adoramos al Señor cuando nuestro corazón está roto, cuando nuestro corazón está llorando, cuando sentimos que las fuerzas que teníamos para luchar ya no están. Pero el Señor, en ese momento decimos, adoramos al Señor porque Él lo ha dicho, porque es mi motivo de guerra delante de Él, es mi arma. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dígale a su hermano, alábale en medio del problema, alábale al Señor y espera respuesta del Señor. ¿Por qué le alabamos? Porque la alabanza atrae la presencia de Dios. Cuando todo está oscuro, cuando las puertas se cierran, cuando las lágrimas ruedan por nuestra mejilla pero de dolor, adora al Señor, porque la presencia del Señor va a impregnar tu casa y va a ocurrir milagros. La presencia del Señor va a impregnar tu vida y te va a dar fuerzas. Predico lo que vivo. Pastor me decía anoche, ¿qué era lo que tú decías? Y ahora ya me acordé. ¿Qué era lo que tú decías de algunos predicadores? Yo lo que digo es,
no me gusta la gente que tiene una apariencia que no falla, no peca, su hogar 100%, mejor dicho, sus hijos 100%, y uno dice, pero entonces ¿qué? O sea, mejor dicho, usted ya está allá en el cielo. Nada, todo, mejor dicho, 100. No, uno tiene que derramar su corazón delante del Señor para que el Señor haga un milagro. Amén, gloria al Señor. No vamos a decir, no vamos a proclamar negativismo, no, pero sí vamos a proclamar alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Y el versículo 2 que dice, alábele, ¿por qué? Por sus proezas. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? La primera, el Señor te rescató del lodo cenagoso. Tú no estabas buscando a Dios, pero Él te buscó a ti. Esa fue la primera proeza. Y esa proeza es la que me sostiene, porque yo digo, Señor, gracias, porque eres tú quien me llamaste. Yo no te conocía, al contrario, te rechazaba. ¿Cuántos rechazaban al Señor cuando les predicaban? Uno, uy, qué jartera, uy, Dios mío, no. Ir uno por allá a una iglesia, y uno como que se imaginaba es una cosa reaburrida, o sea, una cosa. Yo les contaba que mi abuelita venía a llevarnos a la iglesia y nosotros con mi hermano nos escondíamos. Entonces mi abuelita nos decía el sábado, mijitos, mañana vengo por ustedes y vayan conmigo a la iglesia y les voy a gastar empanadas, les voy a gastar, no sé qué, eso se inventaba un poco de cosas mi abuelita, y verdad que nos gastaba. Pero ni siquiera por eso. Ay, a veces estábamos mirando televisión, los programas de niños de ese momento, y sabíamos que era la hora y escuchábamos la voz de mi abuelita. Buenos días. Y nosotros, ay no, escondámonos que nos vienen a llevar a la iglesia. Nosotros rechazamos al Señor y el Señor con lazos de amor nos trajo a Él. Nosotros no lo estábamos buscando, Él nos buscó a nosotros. Y esa es la primera proeza que el Señor hizo con nosotros. Eso es lo primero. La segunda proeza es sanar su corazón. Porque usted viene a la iglesia, yo no sé si usted vino santo a la iglesia, pero yo vine desbaratada al Señor. Yo siendo una niña, ni tenía ganas de vivir. Yo siendo una niña, venía un corazón totalmente quebrantado. Y la primera proeza que el Señor hizo fue hacerme una nueva criatura. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor lo trae a uno a la presencia de Él, ¿cierto? Y lo introduce. El primer bautismo que usted recibió, ¿cuál fue? El que lo introdujo al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Ese fue el primer bautismo. Mire las cosas espirituales que el Señor hace. El primer bautismo es introducirlo al cuerpo de Cristo. Y uno que se imagina por primera vez que a una iglesia cristiana, no, allá todos son sonrientes. Ay, no, eso allá todo debe ser amor, allá nadie peca, eso allá, mejor dicho, eso debe ser. Uno se imagina como el cielo en la tierra. No dicen, no, mejor dicho, es una iglesia cristiana eso allá. Bueno, lo primero que a uno le da muchas veces cuando entra a una iglesia cristiana es risa, ¿no? Porque uno dice, uy, pero yo miraba a todas esas abuelitas, bueno, y jóvenes levantando las manos, danzando. Ay, nosotros nos daba una risa con mi hermano. Entonces íbamos con mi hermano en ese entonces y a nosotros nos parecía un chiste todo lo que hacía la gente, un chiste. Y entonces, pero cuando el Señor empezó a tocar mi vida, que lo hizo en mi casa, cuando empecé a leer los salmos, yo siendo una niña,
el Señor me bautizó en lenguas en mi casa. Estaba de rodillas leyendo un salmo y el Señor me bautizó en lenguas. Y yo no sabía qué estaba ocurriendo en mi vida, pero el Señor estaba ahí, la presencia del Señor estaba ahí bautizándome. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la iglesia, mis amados hermanos? Tenemos desacuerdos con personas. El hermano ya no es tan perfecto como pensábamos, ¿cierto? Aún yo me paro acá y mucha gente cierra su corazón y dice: uy, yo la pastora no la escucho. Uy, no, tan llena de defectos, yo no la escucho. Usted cierra su corazón a la palabra. Porque yo sé que no todos me aman y eso es normal. Eso es normal. Pero yo no estoy aquí para que la iglesia me ame. Yo estoy aquí para predicar la palabra. Estoy aquí para el día que tenga que decir una verdad, se la digo, así usted no me vuelva a hablar. ¿Por qué? Porque usted tiene una sola mamá que tiene que decirle las verdades y usted tiene una sola pastora que se atreve a decirle las verdades. No me interesa que usted no me vuelva a hablar, que usted no me ame, que usted no me regale nada en Navidad, ¿cierto? En mis cumpleaños, nada de eso me interesa. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de guiarlo a usted. Usted es un hijo espiritual, de decirle: mire, usted está haciendo mal, usted lo que dijo lo dijo mal, usted ¿por qué dijo eso? Esa actitud no es correcta. Y eso es lo que Dios viene a hacer. Esa es mi función. ¿Cuál es su función cuando entró al pueblo, al cuerpo de Cristo? ¿Criticar al otro o adorar al Señor? Adora al Señor, porque si usted mira al otro con defectos, usted está peor. Adora al Señor, adórelo. Rubielita hace años venía a la iglesia, fue maestra de escuela dominical, ¿cierto? Veíamos cómo gente vino y se iba. Yo creo que mucha gente de aquí son desconocidos, ¿sí? Algunos los conozco, otros no. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos nosotros, muchos se van, se vienen, pero el Señor nos tiene acá y otras personas están sembradas cumpliendo el propósito de Dios. ¿Porque otros son perfectos o la iglesia es perfecta? No. ¿Porque los pastores son perfectos? No. Porque amamos a Dios y porque sabemos llevar las cargas, los defectos de unos con nosotros, y porque el día que tenemos un desacuerdo tenemos el poder para perdonar, porque el Señor dice: perdona porque yo te perdoné a ti. Esa es la iglesia, ese es el pueblo de Cristo, y esa es una proeza, la proeza de tener una iglesia, la proeza de tener unos pastores, ¿cierto? La proeza de estar aquí en el pueblo de Dios, en una comunidad, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me admira mucho pastor, porque bueno, hay un chico que él está discipulando, estuvo en la cárcel, todo el tiempo que estuvo en la cárcel, ¿la Modelo fue? Bueno, en la cárcel La Modelo, pastor, todo el tiempo lo estuvo ministrando, todo el tiempo. Y él a veces me dice, usted sabe que nosotros los pastores a veces también entramos en crisis, ¿cierto? Entonces a veces el pastor me dice: ay no, yo no sé, o sea, a veces no siento que tengo ese corazón que el Señor quiere, y yo lo miro ministrando a las 12, a las 11, cansado de todo, haciendo muchas cosas, aún por su nieta, y yo digo: eso no es tener un corazón de pastor, eso no es tener un corazón de Dios, eso no es tenerlo. Y yo veo cómo él ha ido discipulando a este chico, y lo veo, y qué día el pastor estaba ocupadísimo y el chico dijo: pastor, estoy leyendo la palabra de Dios, pero no entiendo tal versículo, y el pastor, yo lo veía ocupado y solamente lo observo, y el pastor dejó todo lo que estaba haciendo, todo estaba abrumado de trabajo, y se puso con qué amor, con qué cariño a explicarle la palabra de Dios. Y yo digo: ¿eso no será un corazón lleno de amor? Cuando usted está lleno de estrés, ay, ahorita no me moleste, ay, no, yo primero hago lo mío. No, dejó todo lo que estaba haciendo.
Entonces, una de las proezas es tener una iglesia. Usted estaba en el mundo y allí no tenía iglesia, no tenía dónde ir, no era que adorar al Señor, no tenía una familia, usted no tenía cómo servir al Señor. Ayer los creativos, y el pastor hicieron esas columnas y decían, eso es la primera vez que hacemos esto, Dios mío, ¿cómo quedará? Entonces, con el Señor en una iglesia, el Señor le saca a usted los dones y talentos escondidos. Usted dice, yo tenía ese talento. Eso solamente se descubre en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo adoramos al Señor. Dice, entrad por sus puertas. ¿Por cuáles puertas? Entrad por las puertas de la iglesia, dice, con acción de gracias. Y usted que vino hoy, entró por las puertas de la iglesia y usted ya es un vencedor en esta semana, porque el enemigo quería que usted se quedara en la casa. Estoy cansado, los que vinimos ayer llegamos a la 1 de la mañana, mejor dicho, otra vez a la iglesia. Usted ya es un vencedor. Usted ya es un vencedor. Y ese es un motivo de proezas. Son muchas las proezas que el Señor hace. Cuando oramos de generación a generación, ¿cuántos? Yo veo aquí familias que de generación a generación están sirviendo a Dios. Rubielita está sirviendo al Señor, ¿cierto? Y ahora su hija y su yerno sirven al Señor. De generación a generación. Y aquí son muchas las familias que de generación a generación. ¿Y usted cuándo se me imaginó en el mundo que sus hijos iban a servir a Dios? Que usted iba a estar con su esposo en una cena romántica adorando a Dios. ¿Usted cuándo se imaginó eso? Eso no se lo imagina uno nadie. Eso es una proeza del Señor. Lo que el Señor tiene para nosotros son cosas grandes, lo que nuestros ojos no pueden ver. Mira, vienen cosas maravillosas para aquellos que adoran al Señor. Vienen cosas grandes, no desmayen, mis amados hermanos, no importa. Estamos hablando de las proezas del Señor. Y a veces creemos que proezas es solo dinero. Entonces, un testimonio, pero yo con todas esas deudas, o un testimonio, pero yo con esta escasez que tengo, no, yo qué testimonio. O un testimonio, no, pero estoy enferma de tal cosa. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecerle al Señor? Son muchas las cosas que tenemos. Dice, sus proezas son grandes, aleluya, son maravillosas. La alabanza es una proeza del Señor. Así usted cante aunque no cante, pero adora al Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. El Señor es digno de alabanza. ¿Quién es más digno de alabanza? ¿Nuestros hijos? No, pero a veces no sé si ocuparán el lugar de Jesús. ¿Será que nuestro esposo es digno de alabanza? No. La esposa será digna de alabanza, pero nuestro Señor sí. Él está por encima de todo y de todos. Amén. Gloria al Señor. El Señor es grande y maravilloso. Y dice, alabarle conforme a ¿qué? A la muchedumbre de su grandeza. Salmo 150, versículo 2. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Cuántos creen que el Señor es grande? Diga un gloria a Dios para despertar al que no está respirando, que se durmió. Gloria a Dios. Mire, si todavía está respirando, es que está a su lado, está durmiendo. Entonces dice, alábele todo lo que respire, todo el que respire, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque a veces el diablo, usted llega a la iglesia y usted entra en un profundo sueño. Por eso el diablo sabe que solamente el que respira puede alabar al Señor. Ahora estoy tratando de hacer un ejercicio de mirar qué es lo que estamos cantando. Entonces después de la alabanza empiezo a hacer como una pequeña reflexión de qué fue lo que cantamos. Porque el Señor dice que cantemos con entendimiento. Cantemos con entendimiento, gloria a Dios.
A veces no sabemos más las canciones de mundo que las canciones del Señor. Entonces, a mí tengo un problema y es que se me olvidan los títulos de las canciones, de la alabanza. Y yo, ¿cómo es esa? La que dice tal cosa, ay, pero no me sé los títulos. Entonces, gracias a Dios están los ministerios de alabanza. Y, tal canción. Entonces, gloria al Señor por eso. Y bueno, ahí dice como en la muchedumbre de su grandeza, cuán grande. ¿Hay alguien que se le compare al Señor? ¿Será que Buda se compara al Señor? ¿Será que su jefe se compara al Señor? Pero a veces nosotros cambiamos a Dios por las personas. Tenemos un compromiso con el Señor. Ay, no, primero mi vecino, primero no sé qué. Pues así va a ser el Señor con usted. Entonces el día que usted tenga problemas, no, yo hoy no tengo tiempo. Pero el Señor en su amor y su misericordia responde nuestras oraciones. Y entonces ahí dice que le alabemos con piano, le alabemos con guitarra, le alabemos con batería y le alabemos con nuestros instrumentos, que son nuestras manos. Gloria a Dios que tenemos nuestras manos. Y cuando, por ejemplo, aquellos que no tienen las manos, ¿con qué le alaban al Señor? Por eso me gusta esa canción. Y aquel que no tiene pies, entonces es motivo de no adorar al Señor. Porque hay gente que le adora al Señor, no tiene pies, no tiene manos, y le adora al Señor. Pero dice, si esa persona no tiene manos, no tiene pies y está respirando, adore al Señor. Adore al Señor. Vamos, por último, el versículo 6 dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. ¿Ustedes sí saben que los pajaritos cantan al Señor? Los pájaros cantan al Señor. Madrugan a cantar al Señor. Madrugan. Llene su casa de alabanza. Oiga, sería chévere un día mirar los celulares un domingo a ver qué alabanza tienen ahí en cada persona. Porque en nosotros, bueno, por allá están que se ríen, no sé qué tendrán en el celular. Entonces, nosotros debemos de bajar, hoy en día es muy fácil bajar las alabanzas. Hoy en día es muy fácil ir con los audífonos, pero usted es el que decide adorar o llenarse de basura. Pero si quiere ver milagros, adore al Señor, alabe al Señor. Hay adoraciones muy lindas. Mire, créame que nosotros lo hemos experimentado. A veces el ambiente se pone lleno de problemas, de circunstancias, de aquí y de allí, y uno coloca alabanza, todo empieza a cambiar. Hay un ambiente diferente. La atmósfera de fe, el termómetro de fe empieza a subir. El termómetro en medio de las circunstancias adversas está chiquito, y empieza la alabanza y empieza a crecer ese termómetro de fe. Así que un reto es: coloque alabanza en su celular, coloque alabanza en su televisor, coloque alabanza y levante las manos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Corintios 6, versículo 10. Segunda de Corintios 6, 10 dice: como entristecidos, mas siempre ¿qué? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha ¿qué? ¿Cerrado? Se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha cerrado, se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón.
sea, los corintios tenían un corazón cerrado para muchas cosas. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también a vosotros. Y es un pastor hablándole a sus hijos espirituales, ¿cierto? Dice, Pablo estaba en medio de personas que tenían su corazón cerrado para muchas cosas. Pero él decidió ser diferente a los que estaban alrededor de él. Y empezó a decirles y enseñarles, como entristecidos, ¿cuántos han tenido tristeza alguna vez? Ay, a veces las cosas no salen como uno quiere, a veces los problemas están el uno tras del otro y se entristece nuestro corazón. Pero dice, mas siempre en medio de estos problemas que tenemos que tener, dice Pablo, en medio de tus tristezas, el Pablo no dijo, mire, si ustedes aman a Dios, ninguno, ¿usted por qué está triste? Ay, tan raro, yo sí nunca estoy triste. Blanca, ¿usted preocupada? Tan raro, diga, yo sí jamás, ¿qué es eso de preocupación? No, yo desde que conocí a Cristo no sé ni qué será eso. Pero Pablo dijo, yo también tengo tristezas. Pero en medio de la tristeza, dice Pablo, siempre estoy gozoso. ¿Hay momentos de tristeza? Muchos. Pero yo decido, mira, las circunstancias yo no las busco muchas veces, pero llegan. Los problemas no los estoy buscando, pero llegan. Desde que estemos acá. Pero yo decido estar siempre triste o estar gozosa. Está bien estar triste en el momento, porque me pasó, porque soy un ser humano, porque me preocupo. Yo como mamá, y los que son mamás me entienden, ¿cierto? Hubo un momento en que me preocupé demasiado por mi hija cuando estuve en el parto. Cuando salió su bebé con oxígeno, no sabíamos cómo manejar, cómo hacer. ¿Cuántos saben que su pastora es un ser humano? Y que es mamá, que tiene un corazón de mamá. Y me preocupé porque ella cuando llegó al hospital tenía 8.5, tenía dilatación, y las que somos mujeres saben que ya casi, si uno llega, eso ya casi, mejor dicho, dijimos ya. Pues imagínense que ella un día antes del parto tuvo un examen de obstetricia, pero la doctora, la profesional, le dijo, usted no puede tener el bebé naturalmente, esa bebé viene grande, usted no puede, hágase por favor una ecografía para que le den las medidas exactas para ordenarle cesárea con ese examen. Y la ecografía le salió mal y le salieron medidas pequeñitas. Pues llegó 8.5 de dilatación, miraron ese examen que era esa medida, y duró la niña en el canal vaginal todo ese tiempo, pues salió morada sin respirar, casi mejor dicho, sin respiración, porque duró mucho tiempo. Dígame, ¿qué mamá no se preocupa? Los que tenemos corazón de mamá. Después ver un bebé, y por una bacteria no podía tenerlo natural, sino por cesárea. Y negligencia médica, ataque del diablo por toda parte. Le hicieron, sin embargo, natural. Pues le pusieron un antibiótico a la niña tan pronto nació, sin haber tenido necesidad. Si hubiera hecho el médico lo que tenía que hacer, le pusieron un antibiótico fuerte para bacterias. Y más encima el médico se lavaron las manos, dijo, usted tiene que tener cuidado porque quedó 0 defensas, porque eso es una bacteria fuerte lo que podía adquirir, y se le aplicó 7 días de un antibiótico demasiado fuerte, casi que es para adultos. Más encima casi muriéndose porque se estaba ahogando. ¿Y cómo estaba mi corazón? Yo digo, Señor, y cómo estaba yo bregando viendo a unos papás
primerizos, a unos abuelos primerizos, que no sabíamos manejar un oxígeno. Y yo no pude decir, Señor, estoy tan feliz, estoy tan gozosa con lo que estoy viviendo. Mis lágrimas fluían. Pero después de unos días el Señor dijo, alábame. Alábame. Y le dije a mi hija, vamos a alabar al Señor. Por todo lo que ha pasado, alabemos al Señor. Por sus proezas, por sus grandezas, porque el Señor nos rescató, porque el Señor quería la muerte para esta bebé, pero el Señor le dio la vida. Y les cuento esto porque no quiero parecer aquí la pastora, que nada. Somos de carne y hueso. Por eso digo, en medio del dolor, adora al Señor, porque el Señor me dijo, adórame en medio del dolor. Y mucha gente decía, demándelos. Pero el Señor tiene propósitos grandes y maravillosos. Cuando empecé a alabar al Señor, a adorarlo, mi corazón empezó a tranquilizarse, a ver la gloria de Dios, a ver la manifestación de la gloria de Dios. Y dice Pablo, ¿entristecido? Sí, tenemos momentos de tristeza. A veces lloramos de dolor, a veces lloramos de rabia, pero dice, gócesen. Lea ahí la palabra. Dice, entristecidos, mas siempre gozosos. Siempre gozosos. Entonces, entristecidos, ¿cuántos pertenecen? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y cuántos han tenido días de tristeza? Pero Pablo dice, gócesen. ¿Cómo nos podemos gozar? ¿Cómo podemos cambiar la tristeza en gozo? Adorando al Señor. Coloque música de alabanza. Cuando las lágrimas fluyan de dolor, coloque música de adoración, de alabanza, y el Señor cambiará tu tristeza en gozo. El Señor es grande. Y sabe, también en medio del dolor que tuve con mi hija y mi nieta, decía el Señor, un día me dijo, sin dolor, sin aflicción no hay unción. Sin aflicción no hay unción, porque la aflicción hace que tu corazón se derrame delante de Dios. Dependa absolutamente del Señor y diga, Señor, por favor, Señor, estoy aquí, necesito de ti, Señor. Me despojo de mi humanidad, me despojo de mi temor, me despojo de mis dudas, me despojo, Señor, de la rabia, porque a uno le da rabia cuando pasan circunstancias que uno no las busca, no le da rabia. Me despojo de esto, Señor, y me humillo delante de ti. Porque el Señor dice, humíllate delante de la presencia del Señor. Humíllate, quiere decir que en medio de tu dolor, tú te humillas y el Señor te exalta. El Señor te escucha. El Señor es grande. Y decimos, 2 Corintios, estamos 6:10, dice, como pobres, más que, pero teniendo una mente de ricos. No para gastar lo que no tenemos, porque yo no puedo ganar 1 millón y gastarme 1,5 millones. Sino que quiere decir, dice, como pobres en muchas áreas de mi vida, pero confiando en Dios, dando para la obra del Señor de lo que yo tengo. Gloria al Señor. Dando para la obra del Señor de lo que yo tengo, dando dentro de mis posibilidades al que vive conmigo. Si yo no tengo para darle a mi esposo un churrasco que le encanta, ¿cierto? De pronto le doy un arroz con pollo, y eso es amor. O como mi esposo, que me sorprendió anoche con una carta, me hizo llorar. Me dio una carta y me dio un tarro de galletas de las que me gustan. Y yo miré eso y yo dije, yo no miraba tanto las galletas sino la carta, y decía, qué cosa tan hermosa.
Qué cosa tan linda. Porque las cenas románticas activan nuestro lado romántico. Entonces, gracias, amor, por esa carta tan hermosa que me hiciste. Y no sé ni a qué hora la hiciste con todo ese corre-corre que hemos tenido. Pero qué bonito poder hacerlo. Dice, como pobres, dice, más enriqueciendo, ¿a quién? Que de lo que poquito que yo tenga pueda alegrar al otro. De lo poquito que yo tenga pueda alegrar a la otra persona. Yo no puedo, mire que uno, yo soy de las que me conformo con cosas muy pequeñas. Y yo con los niños me deleito mucho. Que iba cruzando, estaba en medio de un ajite corriendo, corriendo como casi todos los días, corra con muchas cosas, y la ternura de un niño, de una niña del jardín me conmovió. Entonces ella me gritó: pastora, pastora. Entonces la niña los papitos no son cristianos, pero ella aprendió a orar y a escuchar la palabra de Dios. Ella dijo: pastora, pastora, y como que me quitó la carrera, y yo como que ya iba en mitad de la escalera, y yo como que me hago la que no la escucho y sigo corriendo, o como que, y el pastor me estaba llamando aquí abajo, pero que ya como yo siempre, mejor dicho, haciéndole sacar canas al pastor. Entonces el pastor: rápido, apúrale, que por favor, que tenemos que salir corriendo. Y la niña me dijo: pastora, pastora. Y yo iba corriendo, entonces yo no sabía si devolverme. Yo dije: no, me devuelvo, porque la niña siguió llamándome. Entonces me abrazó, me dijo: pastora, ¿tú sabes que te amo mucho? Y yo: claro, mi amor, yo también te amo a ti. Y tenía aquí un bolsito, acá, y abrió acá, sacó un dulcecito de esos de 50 pesos. Me dijo: mira, pastora, te amo mucho. Créame que ese detalle alegró mi día. ¿Costó mucho? Para ella de pronto era su dulcecito que tenía lo había traído para comérselo ella. Pero ella me dio ese dulcecito, me provocaba ni comérmelo sino enmarcarlo. Decía, me dio una ternura. Yo dije: qué niña tan hermosa, qué niña tan tierna. ¿No es cierto, Johanita? Luciana, es una niña. Luciana, ¿qué es el apellido? Herrera. Pero una cosa, una ternura, y definitivamente eso alegró mi vida. Alegrarle la vida a otros, eso es alabanza. Esa niña hizo una alabanza al Señor, porque Pablo dice: de la pobreza enriquece a muchos, no con cosas grandes, un dulce, pastora, te amo. Me dijo: pastora, ¿tú sabes que te quiero mucho? Fue lo que me dijo. Y realmente, hermanos, ¿usted a quiénes puede alegrar? A veces usted dice: no, pero es que yo no tengo dinero, yo no tengo plata, yo no tengo. Pablo dice: de lo poquito enriquece a muchos. Alegra el corazón de otros. Hacerle una carta a su esposo cuesta mucho. Hacerle una carta a la esposa cuesta mucho. Yo creo que todo es disposición. Todo es disposición. Y nosotros, pensando en la obra del Señor, estamos mirando lo del sonido. Hay muchas personas, hay otra familia que donó también. ¿Cuánto fue que donaron? ¿Lo del sonido? No, esta semana. Bueno, creo que fue 1 millón que tú lo recibiste. Y estamos, ¿fue 700? Bueno, 700. ¿Qué iba a decir, mis amados hermanos? Uno mira la obra del Señor, es su iglesia, es donde está edificándose, es donde día a día usted está siendo instruido de la palabra. Aún muchas personas acá me han dicho: pastora, yo aquí
he aprendido cómo ser un buen trabajador. Aquí he sido formado, pastora, para una entrevista de trabajo. Muchos me han dicho, me han dado testimonio, y cuando hemos hablado de trabajo, y yo digo, pues la palabra del Señor es toda mi vida y me forma. Alguien me decía, pastora, ya me sacaron la rabia en mi trabajo, pero yo me acordé de las prédicas de mi pastor. Yo me acordé que debo sujetarme, que debo callarme, y yo decía, qué chévere poder aplicar la palabra de Dios. Y somos formados. Acá los jóvenes inclusive son formados para ir a dar una exposición, para hablar en público son formados. Nosotros teníamos acá en el jardín un niño, ¿cierto, Joanita?, que entró con una timidez y unos temores terribles. El primer día el pastor fue el paño de lágrimas, nuestro pastor, y ese niño entró inaugurando el jardín. Chiquito, pequeñito. Nos dio una tristeza ayer que despedirlo. No, a mí se me aguaron los ojos. La verdad se me aguaron los ojos. Lo vimos chiquitico y ese día llegó con unos temores terribles. Le tenía miedo a los globos, le tenía miedo a los payasos, le tenía miedo a los títeres, le tenía miedo a todo. Y mejor dicho, el pastor ese día lo consolaba. Bueno, el niño se le pegó fue allá al pastor allá. Y bueno, y él el año pasado iba a hacer una presentación en público y pues no pudo porque el niño viene manejando unos temores. Y para honra y gloria del Señor, el Señor le ha dado sabiduría a Diego, a Brenda, a Joana, y rodeándolo en oración por nuestros niños, porque se vuelven parte de nuestra familia, de nuestro corazón, y nosotros somos parte de ellos. Ayer yo era con la boca abierta, el niño haciendo presentaciones como todo un artista, con una seguridad. Este colegio es un colegio exigente académicamente porque así Dios nos mostró que lo hiciéramos. Y tuvimos problemas con la mamita, a pesar que la mamá trabaja con el ministerio pues de allá de educación y eso. Con la mamita, porque pobrecito mi niño, ¿por qué le ponen eso tan difícil? Ay no, pobrecito, no está en capacidad. No lo esfuercen así. No, lloraba la mamá y lloraba él haciendo la tarea. Hoy en día ese niño fue el mejor de la clase, porque, a ver, denle un aplauso al Señor por eso. Porque yo me acuerdo que Brenda y Diego retaron a esa señora y dijeron, imposibilita a su hijo, inhabilítelo, y así lo vamos a hacer, o láncelo. Ese niño fue el mejor de las clases. No, yo no me acuerdo de matemáticas, cuánto fue que, mejor dicho, este niño es una pilera, y la mamá lo estaba atando con sus temores. La mamá no lo estaba alabando, porque alabar es lanzar a nuestros hijos. Es decir, tú sí puedes con la ayuda de Dios. Amén. Y mi amado hermano, eso está haciendo el ministerio Crece. Un ministerio que lanza, un ministerio que bendice. No es por nada, pero pues Maribel puede decirlo, salen académicamente súper preparados. Usted que es una mamá 100 por 10 sobre 10 académicamente, y ver a esa señora imposibilitando a su hijo, él no puede, teacher, él no puede, muy difícil para él. Aquí deben hacerle bolitas y palitos. Y yo me acuerdo que ellos lo lanzaron a esa señora y dijeron, o lo inhabilitamos o lo lanzamos, usted verá, es su responsabilidad. Entonces la señora aceptó el reto y el hijo fue lo mejor. Y dice allí la palabra del Señor, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado.
¿Qué hizo Diego y Brenda con esa señora? Ensancharon su corazón. Su corazón estaba cerrado. Mi hijo, porque es el menor, el consentido, él no va a ser, mejor dicho, así como el grande, así como el mayor, decía la señora. El niño nunca había estudiado en un colegio pues exige nivel académico como este, pero salió este niño. Ese niño salió de transición, pero sabe de un segundo de primaria, sabe todo. Sabe de un segundo. La señora, ellos abrieron el corazón a ella, porque ella tenía el corazón cerrado y no dejaba volar a su hijo, ¿cierto? Y ellos, cuando ella ensanchó su corazón, entendió, tomó el consejo de los profesionales, dejó que su hijo volara en conocimiento. Nosotros muchas veces cerramos nuestro corazón a la palabra. Usted puede venir, mi amado hermano, todos los domingos a escuchar la palabra de Dios, pero si le pregunto, ¿qué predicó nuestro pastor el domingo pasado? Sin mirar los apuntes, porque algunos hacen trampa, bueno, voy a ir a mirar qué fue. Entonces nosotros de la alabanza sí, pero bueno, ¿qué predicó? Porque todo el mes estamos en la alabanza. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que el Señor haga cosas grandes. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted las coge por el aire y esto era lo que necesitaba? Pues cada que usted venga, el Señor le está dando las herramientas en sus manos. Esta palabra y cada palabra que se predica, que el Señor le lleva, es lo que usted necesita para salir adelante, para tener un futuro glorioso en la presencia del Señor. Amén. Y dice el versículo ¿qué? 12. ¿No estáis qué? Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, ¿cierto? Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ensánchase en su pensamiento. No piense que adorar al Señor se limita solamente a cantar. Adorar al Señor se limita a servir. Adorar al Señor significa dar. Ensancha. Hay gente que el Señor quiere ensancharlos en muchas cosas, ensancharlos en su empresa, ensancharlos en su universidad para que sean los mejores, ensancharlos para que aprovechen puertas abiertas, y su mente está cerrada. Todos pasan y cogen las oportunidades y ellos todavía, Señor, por favor, yo te estoy pidiendo. Y pasa la oportunidad y Señor, pero ¿a dónde está? El Señor habla a su corazón, ensancha, abre el corazón a lo que Dios está hablando, ¿cierto? Ábrelo, atesóralo, porque nosotros venimos de un pasado, mi amado hermano, un pasado de negativismo, un pasado de incredulidad, pero el Señor dice, ensánchate. En Hebreos 11, allí están las personas que ensancharon su corazón, que tuvieron problemas unos con los otros, como seres humanos, pero ensancharon su corazón, dijeron a perdonar y seguir adelante, aliarnos a cosas buenas. Ayer decíamos y ya con esto termino, decíamos en parejas, el Señor dice, donde 2 o 3 están. ¿Por qué el Señor dijo donde 2 o 3? Pensando en el esposo y la esposa. Donde 2 o 3, pensando en usted con quien vive. Usted por lo menos vive con 2 o con 3, mínimo. Casi todos, raro el que vive solo, si hay personas que viven solas, pero por lo menos 2 o 3 que vivan, que usted se una, y cuando sea con 2 personas de las que usted ve, por un milagro va a suceder, porque el Señor dice, si 2 o 3, ¿qué pasa? Se ponen, ¿qué? De acuerdo. Pónganse de acuerdo. Yo me acuerdo que cuando nuestra hija estaba pequeñita, nosotros siempre la buscábamos para orar, ¿no? Necesitábamos un milagro grande de parte del Señor. Ven, princesa, vamos a orar. Vamos a orar. Y el pastor, nuestro pastor, la ponía a orar a ella. Entonces, bueno, mami,
te pido el favor, tú vas a orar porque vamos a comprar casa. Vamos a comprar un apartamento, entonces pedimos tu oración. Ahorita vamos a orar. Vamos a comprar carros, entonces así que tú vas a orar. Y yo me acuerdo que ella era la que dirigía la oración. Nos poníamos los tres de acuerdo con una niña y el Señor respondía a todos los milagros. Porque todos estábamos de acuerdo. Vamos por retos grandes. Y orábamos y el Señor abría los cielos. Señor hace cosas grandes cuando nosotros nos unimos. En esos héroes de la fe nos enseñan. ¿A cuánto les gustaría estar? Hay una galería de la fe. ¿Quiénes están ahí? En esa galería de la fe de Hebreos 11. ¿De quién más se acuerda? Rat, Abel. Uy, hermanos que leen la Biblia. Hebreos 11. Hay una galería que dice la galería de la fe, pero esa galería no se ha cerrado porque está esperando nuevos integrantes. Bueno, algunos ya están allá en Hebreos. ¿Les tocó fácil a los que están en la galería de la fe? Dice Hebreos 11. Hebreos 11 dice en el versículo, por ejemplo, el versículo 23. ¿Ya está en Hebreos 11? Para terminar, estoy mejor dicho hace rato para terminar ya. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres ¿por cuántos meses? Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire lo que hizo este héroe de la fe, ¿no? Primero que todo el diablo lo quería matar desde bebé. Yo siempre digo, cuando un niño nace con propósitos, el diablo quiere destruir. Pero dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Imagínese para esconder un bebé que no llore. Dígale a un recién nacido que no llore. Dice que lo escondieron sus padres porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho que ya grande, rehusó llamarse hija de la hija de Faraón. Tenía un título, ese era el mejor título que podía tener en la tierra, pero él rehusó, escogiendo que antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Será que eso es fácil, esa decisión de Moisés? Aquí tenía todo servido. Tenía un palacio, tenía la mejor familia, tenía honra, tenía los mejores vestidos, ¿cierto? Y dice Moisés, yo no quiero nada de eso. Prefiero ser maltratado como un hijo de Dios que gozar de esos deleites. Y Moisés está en la galería ¿de dónde? De la fe. Entonces, estar en la galería de la fe, que es una puerta que se abre. Imagínate que diga, José Antonio Jiménez está en la galería de la fe, ¿cierto? Yo pienso que tú sí lo estás. Y está en la galería de la fe. Todos nosotros tenemos posibilidades de estar en la galería de la fe. Pero ¿cómo? En medio de las circunstancias, adorando al Señor. En medio de las circunstancias, el Señor nos lleva a cosas grandes, porque Moisés rechazó las cosas temporales de este mundo y cogió lo que el Señor tenía para él. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, mis amados hermanos.